Buen día, con todas, con todos. Un cordial saludo a nombre de Juan Pablo Jacome, abogado especialista en temas laborales. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema muy interesante, el derecho laboral individual y colectivo. Empezaré con una frase que motiva justamente el derecho laboral. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Elbert Hubbard. Comenzamos. Hoy vamos a tocar temas muy interesantes e importantes para todos ustedes. Vamos a hablar sobre los tipos de contratos que existe en el Ecuador. Vamos a hablar un poco sobre el empleo adecuado. ¿Qué se necesita para tener una empresa y reglar las condiciones de esta empresa? Un reglamento interno es muy importante. Además de ello, verificaremos qué son las jornadas especiales para los trabajadores. Analizaremos también un poco de las inspecciones de trabajo que pueden hacer el ente de control, como el Ministerio de Trabajo. Vamos a hablar sobre discriminación laboral, el famoso y conocido mobbing, ¿sí? O acoso laboral. Vamos a estudiar un poco sobre el SUT, el Sistema Único de Trabajadores. ¿Cuándo un trabajador o un empleador puede sacar un visto bueno? Es un tema muy importante. Y sobre todo, ¿cuál es el salario básico que nos deberían pagar a todos los trabajadores? Estos son los temas que trataremos el día de hoy y vamos a comenzar principalmente explicando cuáles son los tipos de contratos. El Ecuador tiene 41 tipos de contratos laborales, pero solo 8 son los más utilizados. Y bueno, aquí podemos verlo. Primero que nada tenemos el contrato indefinido, que es un contrato que la gran parte de los ecuatorianos, la gran parte de la población lo tiene, ¿sí? Un contrato que establece un término de prueba siempre y cuando ésta sea escrita, ¿no? Recordemos lo que dice el artículo 19 del Código de Trabajo. Establece que para que haya prueba debe estar por escrito. Vamos a hablar también sobre el contrato especial emergente, un contrato nuevo que a raíz del COVID, de la pandemia, que ha salido, ¿no? Este contrato, la especial particularidad de este es que dura un año y puede ser renovado un año más. El contrato por obra es un contrato que se establece o se usa principalmente para las obras de infraestructura. Y tenemos dos tipos, ¿no? El contrato por obra y el contrato por obra dentro del giro del negocio. Hay una especial particularidad en este tema debido a que cuando el trabajador o la persona que está trabajando en la obra de construcción puede volver a trabajar en la misma obra. No genera un tipo de estabilidad gradual, no genera un tipo de estabilidad indefinida, sino un parcial, una estabilidad parcial se podría decir. También vamos a hablar sobre el contrato productivo, un contrato que se usa para las industrias, ¿sí? Que producen principalmente alimentos de primera necesidad, ¿no? No solamente en esa sección, sino en cuanto a producción indefinida, ¿no? Vamos a hablar también sobre el contrato eventual o el contrato temporal, que se aplica para 180 días, que es la principal característica del contrato eventual, o el contrato por temporadas, para temporadas específicas como la Navidad, ¿sí? Un poco del contrato de emprendimiento, que se aplica para jóvenes, empresas o pymes, pequeñas o medianas empresas que están naciendo. Vamos a hablar también sobre el contrato juvenil, que es un contrato establecido específicamente para la población joven, ¿sí? Para incursionar en su primer trabajo, si se puede decir, o en su primer empleo. Esos son los tipos de contratos que iremos desarrollando a lo largo de la exposición. Continuamos. Antes de hablar sobre estos tipos de contrato, hay que decir que los derechos de los trabajadores son imprescriptibles, inalienables, inembargables, que no se pueden tocar. La Constitución respalda por completo estos derechos de los trabajadores. Se establece o la finalidad es proyectar una eficiencia, un desarrollo y una protección o tutelar específicamente a estos derechos. ¿Quién realiza esta
protección especial, pues la Constitución. Específicamente hay 16 principios constitucionales que avalizan esta protección. Hay que garantizar la participación y la representación de los trabajadores, ¿sí? Por un medio eficaz, no solo de los mercados de trabajo, sino de una estructura general de gobernanza social a escala social. Dentro de los principios más utilizados tenemos el principio de irrenunciabilidad, tenemos el principio de la tutela o el principio tutelar como tal. Dentro del principio de la irrenunciabilidad, el derecho laboral, al ser un derecho de interés social, no cabe la renuncia, pues dentro del mismo están comprometidos los derechos individuales, así como de las personas que dependen económicamente de este trabajador. Debido a eso, pues, esta irrenunciabilidad, uno no puede renunciar a su trabajo ni a su derecho como tal, ¿no? Tal afirmación la encontramos específicamente en el artículo 326, numeral 2, como lo podemos ver ahí. Señala que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en contrario. Debido a esto, pues ya esta irrenunciabilidad no se pueden desmejorar las condiciones del trabajador, de la mano con la tutela o de la mano con la intangibilidad, ¿no? Específicamente, este principio regula a todos, absolutamente todos los trabajadores. Y la intangibilidad, uno de los principios constitucionales más importantes que tienen que ver con el Código del Trabajo, ¿no? Se establece que no se puede tocar ni desmejorar las condiciones, derechos y beneficios que ya tienen un trabajador. Y en el caso de hacerlo, sería contrario a la ley o a la norma y podría traer como consecuencia un despido intempestivo. Este principio es especialmente reconocido o recogido por las organizaciones sindicales, ya que en la contratación colectiva se establecen mejoras y beneficios diferentes o superiores a los que tiene un trabajador. Los demás trabajadores no pueden citar alguna norma o desconocer o menoscabar los derechos que ya fueron obtenidos por la contratación colectiva. Recordemos, pues, que un contrato establece un horario, un pago definido por la remuneración, que deviene en una remuneración, y un tiempo estructural de trabajo, ¿no? La contratación colectiva establece condiciones adicionales a estas, ¿no? Cuando uno tiene un sindicato, cuando uno tiene un comité de empresa, pero lo iremos tocando más adelante. Quiero hablar algo que es muy importante, el indubio pro labore. El indubio pro labore es un principio reconocido no solo en la Constitución, sino a nivel mundial. La Organización Internacional del Trabajo lo establece y este indubio pro labore quiere decir que en caso de duda se aplicará lo más favorable al trabajador, de manera que cuando existan normas obscuras o convenios ambiguos, se interpretarán las mismas en sentido protector, justamente por el principio de tutela inclinado hacia el trabajador. ¿Por qué? Porque se entiende que el trabajador es la parte más vulnerable de la relación. Debido a esto, pues se debe aplicar el principio o el indubio pro labore o pro operario, se llama de las dos formas, en caso de que tengan alguna duda o ambigüedad en el tema, ¿no? Vamos a hablar sobre la libertad sindical. Esta libertad que el artículo 3 del Código del Trabajo recoge. Y me gustaría citarlo textualmente, como ustedes lo pueden ver ahí. El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a su labor lícita, que bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de estos casos, nadie puede o estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y una remuneración correspondiente. La libertad que se establece en el Código de Trabajo es la libertad que uno tiene para decidir en qué lugar de trabajo, en qué posición quiere estar, y esto va de la mano con la libertad sindical, ¿sí? Que los trabajadores tienen la libertad de asociarse libremente, pues para formar un sindicato o un comité de empresa, para que se respeten los derechos de los trabajadores y que su voz sea escuchada, sea más fuerte, ¿no? Esa relación que tienen.
Y pues dentro de las asociaciones de los trabajadores, como lo establece el artículo 440 del Código de Trabajo, tenemos los sindicatos, los comités de empresas, las confederaciones y las federaciones sindicales, ¿sí? Con respecto al ámbito de acción no existe diferenciación, sin embargo, lo más propio denominar federación a las organizaciones y confederaciones y a las organizaciones sindicales. Cada una de estas pues, se puede formar de acuerdo al tiempo que lleva uno en la empresa o de acuerdo a los trabajadores que tienen, ¿no? Hay sindicatos en lo público, hay sindicatos o comités de empresa en lo privado y se usa, ¿por qué? Porque el código no establece una distinción clara. Las asociaciones son personas colectivas estructuradas orgánicamente para la defensa de los intereses y buscan el reconocimiento jurídico y personalidad jurídica con atributo para su determinación y capacidad civil relativa, para ejercer derechos y obligaciones por medio de sus representantes legales. Es así que en el Ministerio de Trabajo tenemos un área específica que se encarga, una dirección específica, es la Dirección de Organizaciones Sindicales, de inscribir organizaciones tanto públicas como privadas. Vamos a hablar un poquito también de las jornadas especiales que deberían tener los trabajadores en el caso de que su trabajo sea un poco diferente al resto, ¿no? Tenemos claro de que en el país el horario de trabajo son de 8 hasta las 5 de la tarde, ¿no? Este horario va a variar, depende de la empresa y depende del giro de negocio de la empresa. Pero pues de aquí podemos ver que tenemos jornadas especiales de trabajo. Una de ellas es que implique un trabajo más de 5 días consecutivos y contemplen días adicionales o acumulados de descanso a los establecidos para la jornada diaria. Recordemos que nosotros como trabajadores debemos trabajar 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Y se nos debe pagar pues el sueldo básico. Son $450, que es el sueldo básico hasta el momento aquí en el país. Otra de las jornadas especiales tenemos que impliquen un trabajo por menos de 5 días consecutivos o intervalos de descanso menores a los días consecutivos. Una nueva jornada es que impliquen horarios rotativos, sean diurnos como nocturnos o mixtos. En este caso podemos tomar como ejemplo a los guardias de seguridad, ¿sí? Debido a que por su trabajo y por el cuidado efectivo del lugar donde están, tienen que hacer horarios nocturnos o mixtos, ¿no? Eso sería un ejemplo claro de este tema. Además, tenemos que implica una jornada parcial de 36 horas semanales, que podrán ser distribuidas en hasta 6 días a la semana. Y pues, un ejemplo de esto, claro, son los centros comerciales, ¿no? Entendemos que los centros comerciales trabajan de lunes a sábado y justamente por el tiempo de las personas para vender. Pueden hacer jornadas especiales, sí, pero siempre deben tener sus 2 días de descanso. Además de eso, tenemos una jornada que implica jornada especial de 40 horas semanales que podrán ser distribuidas hasta en 6 días a la semana. Que se realice en call center, mismo que podrá tener una duración máxima de 6 horas de trabajo, distribuidas hasta en 5 días a la semana. Y el ejemplo claro de esto es justamente un call center, ¿no? Otro tipo de jornada especial que tenemos es la que se realiza en casas de salud respecto a radiaciones nocivas para el ser humano, mismo que podrá tener una duración máxima de 6 horas de trabajo distribuidas en hasta 5 días de la semana. Y específicamente esto es para centros de radiología, ¿no? ¿Por qué? Porque son nocivas para el ser humano y no se puede aguantar 8 horas estando en ese lugar de trabajo. Otra jornada se realice en el subsuelo, mismo que podrá tener una duración máxima de 6 horas de trabajo distribuidas en hasta 5 días a la semana. Y en esto pues se pueden aplicar justamente las personas que trabajan en la construcción o en temas de minería, porque pues están trabajando bajo el suelo. Estos son algunos tipos de jornadas que podríamos ir hablándolo en otros espacios, ¿no? Además de eso tenemos las inspecciones. Tenemos un ente rector que regula las relaciones laborales entre trabajadores y empleador,
¿Qué es el Ministerio de Trabajo? Específicamente la Dirección Regional de Trabajo, ¿no? Esta Dirección de Trabajo tiene inspectores y los inspectores hacen sus inspecciones en las empresas, sean pequeñas, grandes, en las industrias. Pueden hacer inspecciones de 3 tipos, unas focalizadas y unas integrales, y pues inspecciones de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Las inspecciones focalizadas son por algo pequeño, por una denuncia que haya presentado un trabajador, y las inspecciones integrales pues son mucho más amplias, donde revisan absolutamente todo: reglamento interno, pagos, horas extras, horas complementarias, suplementarias, el pago en sí de la remuneración y pues de las otras disposiciones que por medio de acuerdo ministerial haya establecido el Ministerio de Trabajo. Además de eso, pues tenemos el Sistema Único de Trabajadores, que es el SUT. Este sistema permite el registro de datos del trabajador y su contrato con el fin de reportar y mantener actualizada la información de sus trabajadores, que laboran en el sector privado, bajo la normativa del Código de Trabajo, siempre que permita registrar la gestión del talento humano del sector público, registra información de instituciones del sector público, puestos y personas, y dicho registro se lo puede hacer de forma individual o masivamente. Además de eso, vamos a ampliar un poco el tema del visto bueno. Como había dicho al inicio, el visto bueno lo puede solicitar tanto el trabajador como el empleador. Cualquiera de las dos personas lo puede solicitar. ¿Y qué es el visto bueno? Pues el visto bueno es una forma de terminar la relación laboral. Es un procedimiento a través del cual, es un procedimiento administrativo, a través del cual el empleador como el trabajador pueden terminar la relación laboral frente a un inspector de trabajo. La petición de visto bueno debe ser solicitada por el empleador o por el trabajador y debe ser justificada o motivada. Un ejemplo claro de esto es si un trabajador llega o no llega más bien al trabajo por 3 días consecutivos o falta al trabajo por 3 días consecutivos, pues yo puedo solicitar un visto bueno. ¿Para qué? Para que el inspector, por medio de este procedimiento administrativo, conceda la salida del trabajador. Obviamente sus derechos no pueden ser vulnerados, así que lo que se le pagaría al trabajador son los proporcionales de 13º, 14º, vacaciones, el desahucio, que es la bonificación del 25%, y tendría que abandonar su lugar de trabajo. Eso en el caso de que un empleador solicite el visto bueno, pero el trabajador también puede solicitar un visto bueno. Y una de las razones más utilizadas es cuando le cambian de lugar de trabajo o de funciones. Recordemos que si me cambian de lugar de trabajo o de funciones, yo como trabajador puedo solicitar el visto bueno. Debo probar, obviamente, esta reducción en el sueldo o este cambio de funciones, que es muy diferente para lo que fui contratado, y el inspector pues va a acceder al proceso de visto bueno. Y si es así, yo tendría que salir del trabajo, pero con una indemnización como si fuera un despido intempestivo, ¿sí? El tema de la indemnización es mucho más alto que si yo saliera con una renuncia. Básicamente es esto. Y pues finalmente les agradezco por su tiempo, les agradezco por estar pendientes de esta exposición y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos.